Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta noche, hace relativamente poco rato, el proyecto de admisión justa fue rechazado por la Cámara de Diputados. La iniciativa establecía la selección por mérito con inclusión en colegios y buscar algunos colegios, y una parte de estos, y buscaba dejar atrás el sistema de admisión aprobado bajo el gobierno anterior. Por 79 votos en contra y 69 a favor. La sala de la Cámara rechazó entonces la idea de legislar el proyecto presentado por el Ejecutivo. La iniciativa ya había sido rechazada en la Comisión de Educación. La propuesta ingresó al Congreso el 20 de marzo y contemplaba que el rendimiento escolar siguiera como método para la selección de escolares en establecimientos educacionales de alta exigencia académica. Por lo tanto, no era para todos, era para los de alta exigencia, para un porcentaje donde corriera este mérito. Bueno, el proyecto se votó en medio de un durísimo y acalorado debate entre parlamentarios, oficialistas y diputados de la oposición. Con esta negativa, que es la segunda, como les decía, el gobierno no podrá insistir en esta hasta dentro de un año. Vamos de inmediato a una conversación telefónica, un contacto. Estamos con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Diego Schalper. Diego, buenas noches. ¿Me subí de cargo, Matías? Soy miembro normal de la Comisión. Miembro, le subí el pelo. Diego, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, diputado del Río, ¿cómo está? Muy bien, pero no lo escucho tan bien, está hay un sonido más o menos lejano, pero lo importante es que usted nos narre qué es lo que sucedió y cómo evalúan este rechazo que lo hace estar un año con esta idea fuera del Congreso, al menos. Mire, usted hablaba de que hubo un debate acalorado. Yo le diría que más que un debate acalorado, un debate censurado, porque lamentablemente la gente del Frente Amplio pidió la censura del debate cuando faltaban todavía 32 diputados por intervenir, lo cual es bastante lamentable y muy ajeno a nuestra cultura democrática, que normalmente estamos abiertos a debatir los proyectos con calma, escucharnos, pero parece que lo que importaba es imponer punto de vista y pasar la palabra. Mira, yo te resto la justicia porque es un proyecto que además es un proyecto que el minuto había sido diputado como Mario Ventura, por ejemplo. Venía Diputado Schalper, necesito que arreglemos esta conversación porque la verdad que no lo estamos escuchando, usted está perdiendo su tiempo y la gente no entiende y le interesa enterarse de esto. ¿Podrá ser que nuestra producción lo llame o hagamos contacto con un teléfono fijo o se quede en un lugar fijo usted? Porque me da la impresión que se está moviendo. Volvemos luego con Diego Schalper porque nos falló un poco la comunicación y nos vamos a este contacto con Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio. Diputado Winter, buenas noches. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Alcanzamos a conversar menos de un minuto con Diego Schalper y inmediatamente salió hasta donde escuchamos, se cortó, de que el Frente Amplio no había permitido o había censurado este debate, lo cual le parecía que no estaba dentro de los estándares democráticos poder discutir y luego votar. Cuéntenos cómo lo vio usted la votación de esta noche. Sí, aclarar que el problema con el contacto telefónico... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, o no? Perfectamente. No, que el problema con el contacto telefónico del diputado Schalper no fue el Frente Amplio. Quiero aclarar eso, no estamos censurando esta conversación. Así que, a propósito de eso, lo que pasa es que a propósito de eso yo querría explicar que lo que se pidió no fue la censura del debate, sino que fue el cierre del debate, que es una herramienta que está en el reglamento, que tiene una razón muy sencilla. Si todos los diputados hablan 10 minutos en un proyecto, somos 155, la cuestión dura un mes. Y nosotros creíamos que ya era el momento de discutir este proyecto del año pasado, o sea, de votar. Entonces votamos el cierre del debate cuando ya había hablado una persona por cada comité y habían hablado más de 10 diputados. ¿Ya? ¿Ustedes sienten, diputado Winter, ustedes sienten que estaban alargando, estaban haciendo tiempo en términos futbolísticos para no votar ahora? Sí, pero ojo, que también eso hubiese sido legítimo que ellos hablaran, digamos. No me parece legítimo. El punto es que el reglamento dice, si la mayoría está de acuerdo con cerrar el debate y pasar a votar, bueno, se vota el cierre del debate. Y esto hicimos, y esto es bien importante porque ellos han dicho el Frente Amplio, pero hay que aclarar a la gente que los que votamos votamos a favor de votar, digamos, fue el Frente Amplio, el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido Socialista. Entonces fue la oposición, fue la mayoría de la Cámara, ¿no? Perfecto, se votó... Pero no creo que sea importante hoy día, porque me parece que ellos quisieran hablar, es súper legítimo, y que quisiéramos pasar a votar también era legítimo.
Vamos al fondo de este proyecto, donde el gobierno en este proyecto intentaba que en algunos tipos de establecimientos se pudiera seleccionar todavía. ¿Ustedes se niegan por principio a que en alguna parte, en algún tipo de colegios, se mantenga este sistema? Porque la idea no es extenderlo para todo el sistema de educación pública. A ver, vamos por partes. El proyecto del gobierno tiene algunas de las cosas que han sido conocidas por la opinión pública como administración justa. Recordemos que está dividido en dos y una parte que está en el Senado. Sí. Lo de hoy día, básicamente, en resumen, era efectivamente que determinados colegios, los de alto rendimiento, puedan seleccionar el 100% de los estudiantes por condiciones académicas. Y aquí parte la primera cuestión que yo creo que acaloró el debate de una manera innecesaria, que es que el gobierno plantea que esto es el mérito. Y nosotros creo que identificamos dos falacias muy importantes acá. El mérito no es capaz de ser medido. Hay estudiantes que por diversas circunstancias familiares, personales, lo que sea, llegan a una determinada nota con mucho esfuerzo y otros que llegan a la misma nota con poco esfuerzo. Como nosotros creemos que el mérito no es posible de ser medido, a partir del séptimo momento creemos que es muy temprano para decir cuál tiene mérito y cuál no, y creemos que tienen que tener las mismas condiciones para entrar a la escuela, y que si un padre quiere meter a su hijo a una escuela de alto rendimiento, que todos los padres tienen igual condiciones de poder entrar o no. Entonces, y la segunda falacia surge de ahí, que dice los padres tienen que tener el derecho a elegir el colegio de su hijo. Justamente el problema de este proyecto para mí era que le quitaba a los padres el derecho de elegir el colegio de su hijo y le entregaba al colegio el derecho a elegir a quién quería educar y a quién no. Diputado Winter, usted dice que el mérito, que no es posible distinguir el mérito aquí. En un proyecto ideal, ¿cómo se puede, de qué manera innovadora, se puede rescatar el mérito en situaciones similares de dos chicos, de dos estudiantes? ¿Cómo poder rescatar el mérito, que también es valioso? Yo creo, sí, por supuesto. Y en ese sentido yo quiero decir que hay que empatizar con las familias que no quedan en la escuela que querían, pero que en el fondo, Matías, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el mérito como tal no tiene una forma de ser medido en una ley a nivel nacional. La única forma de medir el mérito es caso a caso un profesor que sigue el proceso de un determinado estudiante. Pero eso no puede quedar determinado en una ley, ¿ya? Y lo que sí se puede medir es la predicción con respecto a la capacidad que va a tener un estudiante de desenvolverse en determinada área. Entonces, obviamente que uno puede determinar a los 13 años si un estudiante va a ser un buen futbolista o en realidad... O sea, nunca ustedes van a estar abiertos a buscar alguna fórmula de reconocer el mérito o de buscar el mérito, insisto, entre personas que tengan mediciones similares, medios... La pregunta es, ¿reconocerlo para qué? Porque, ojo... Para premiarlo. Sí, y te voy a contar dónde está reconocido eso. En la ley de inclusión, que es la que se pretendía cambiar, ¿verdad?, establece la existencia de escuelas de alto rendimiento, los bicentenarios, los emblemáticos, etcétera, y a eso les da la posibilidad de seleccionar el 30% de los estudiantes por rendimiento académico, ¿ya? ¿Y por qué yo estoy de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso porque en el actual contexto en que vive Chile, en que la educación pública es vista como el remanente, como aquella educación para los que no pueden pagar la privada, estas escuelas han sido el único motor de ascenso social para muchos jóvenes, y no les podemos pegar una patada en las rodillas a que dejen de existir de un momento a otro. Por eso yo estoy de acuerdo que al 30%, porque si lo mantenemos al 100%, lo que se genera es segregación. Ahora, Matías, si me permite, antes de que se acabe esto, el problema de todo esto es la forma en que la ministra Cudillo ha planteado el debate, que es súper poco profunda. Aquí lo relevante es que hay, de acuerdo a la Agencia de la Calidad, hay 60.000 niños en Chile que están estudiando en escuelas que son absolutamente deficientes. Y por lo tanto es razonable que los padres deseen muy pocas escuelas, ¿ya? Pero cualquier sistema en que haya un pupitre y 2 cupos va a dejar a uno afuera. Y lo que de verdad tenemos que preguntarnos como sociedad, y lo que de verdad se tiene que preguntar la ministra de Educación, es ¿cómo hago para que haya más escuelas que sean deseables por los padres? Y no lo que hace la ministra de Educación, que es decir, bueno, yo me voy a encargar de buscar al Mateo y sacar al porro, no. Eso es cuando tú estás buscando, no sé, una escuela de cazatalento, pero si eres la ministra de Educación, el que le va bien es tu problema y el que le va mal también es tu problema. Diputado Winter, le quiero agradecer por este contacto, que la verdad que no es todo lo perfecto que quisiéramos para poder
entender mal todos los argumentos de lado y lado, pero por lo menos tenemos la pulsión. Sí. Saludos a los trabajadores de Walmart que se van a la huelga mañana. Saludos, Gonzalo Winter, que esté muy bien, buenas noches. Y está Diego Chalper ya al teléfono, diputado de RN. Diputado Chalper, ¿ahora sí? Ahora sí, Matías, buenas noches. Muy buenas noches. Estaba usted echándole la culpa al Frente Amplio cuando se cortó, justo apareció Gonzalo Winter y yo le pregunté por qué se habían, a juicio de lo que usted había dicho, negado al debate democrático. Ellos dicen que promovieron la votación para ver si se votaba. Por lo tanto, mire, Matías, todo dentro de las reglas de la Cámara de Diputados. Está bien, mire, sí, uno puede decir lo que quiere, pero los hechos son los hechos. El jefe de bancada del Frente Amplio, el diputado Pablo Vidal, pidió la censura del debate, así se llama la figura. Entonces yo creo que no, los que me están escuchando entienden perfectamente cuál es el objetivo de pedir la censura del debate. A ver, ¿en qué usted es una derrota importante para lo que buscaba el gobierno en materia de educación? Pero Gonzalo Winter recién decía que es imposible en ciertos niveles de la educación. Estos no son escuelas de talento, que no se puede dejar votado a aquellas personas que tienen menos oportunidades. Por eso que rechazaron este proyecto. Mire, más que una derrota para el gobierno, Matías, una derrota para aquellos alumnos que quieren tener un desempeño académico adecuado. Escuchaba que el diputado Winter decía que el mérito no se puede medir. Mira, esto sería una cosa nueva. 3 de cada 4 alumnos de la OSCD forman parte de algún sistema de selección por capacidad académica. Obviamente hay que verlo caso a caso. De hecho, la ley decía que cada establecimiento podía establecer el método de admisión que estimara pertinente, exámenes libres, sistema estandarizado, en fin, o sea, cada colegio podía hacerlo, pero sostener que no se puede medir el desempeño académico, francamente, es no reconocer la inmensa mayoría de los países del mundo. Mire, Singapur, Japón, Holanda, en fin, el que usted quiera, que es referente para nosotros, tiene al menos un porcentaje importante de sus alumnos seleccionados por desempeño académico, Matías. Lo que yo le entendía a Gonzalo Winter no es que no hubiese rendimientos académicos distintos, es si es que el rendimiento académico corresponde al mérito de quien obtiene mejor rendimiento académico, si es necesariamente meritorio eso, o si es causa de los orígenes de distintas familias. Es que mire, yo creo que aquí más que una discusión semántica, la pregunta que nos tenemos que hacer semántica, bien de fondo. Es que no es de fondo, o sea, es de fondo ¿en qué sentido? En que ellos han querido instalar que hay una especie como de predeterminación desde tu, comillas, capital cultural que te determina negativamente para ser evaluado por tu desempeño. Y eso no es así, pues, Matías. Si uno revisa el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal, que son establecimientos de excelencia que usted y yo conocemos, se va a dar cuenta que los orígenes socioeconómicos de los alumnos son muy diversos. Porque en definitiva el mérito académico no es patrimonio de algún segmento de la sociedad en particular, sino que está distribuido en los distintos segmentos. Y déjeme decirle más, este proyecto contemplaba como obligación para aquellos establecimientos que hacían admisión por mérito académico que el 50% de sus estudiantes, déjeme repetirlo, 1 de cada 2 perteneciera a los sectores vulnerables. Entonces, cuando yo los escucho hablar de segregación, francamente yo no sé si no leyeron el proyecto. Mire, le escucho decir a Vinicius que el padre con el actual sistema tiene derecho a elegir. A lo único que tiene derecho es a participar de una tómbola anónima y elegir 3 preferencias. Si eso es elegir el colegio, yo no sé qué concepto elegir en el diputado Winter. Yo prefiero uno en donde los padres eligen todos los días, haciendo que sus hijos estudien lo mejor posible para poder optar a aquellos establecimientos que son el sueño de las familias de clase media, porque es la oportunidad que tienen de tener liceos de excelencia y de calidad en favor de sus hijos. Así que yo le diría, Matías, yo lo lamento mucho, no por el gobierno, lo lamento al final porque no hemos perdido una buena oportunidad para seguir teniendo liceos bicentenarios, para seguir teniendo liceos de excelencia y ir teniendo la movilidad social que tiene la clase media chilena. Cuéntanos, con esto, ¿en qué quedan justamente los liceos bicentenarios y los liceos de excelencia con este proyecto? Bueno, una buena pregunta que surge a partir de esto, porque los liceos bicentenarios y los liceos de excelencia parten de la premisa que son liceos en donde las personas de buen desempeño académico pueden participar. De esa manera potenciamos su capacidad académica y, ojo, eso no significa que aquellas personas que no acceden no tengan educación de calidad, si lo que tenemos que hacer es ir potenciando. Si aquí la lógica distinta es pretender que todos estudiemos al nivel de los malos desempeños académicos. Y francamente, Matías, eso de quitarle los patines a los estudiantes y nivelar para abajo es algo que no conozco país que tengamos como referente en el mundo que lo esté haciendo. Entonces, yo lo lamento porque acá de lo que se trata al final no es de mateos y porros, como le escuchaba a Vincent, sino en definitiva ir potenciando las habilidades que cada uno de estos estudiantes tiene. Pues, diputado Chalper, le quiero agradecer esta conversación, a pocos minutos de producida esta votación, y bueno, a esperar un año y volver con un proyecto similar a este o negociar algo distinto. Mira, estamos pensando
pensando algunas cosas. Yo no quiero hacer un anuncio precipitado, pero hay alguna alternativa de poder pescar algunos proyectos de ley que siguen estando en el Congreso y activarlo, o eventualmente insistir en este proyecto en el Senado para ver si en el Senado la oposición está más abierta a debatir. Yo no doy por cerrado el capítulo. Ahora, en el peor escenario, Matías, yo los quiero ver en las vísperas de las elecciones municipales teniendo que explicarle a las familias que sus hijos de 6'5", 6'8" y 6'7" no pueden escoger la educación de sus hijos. Ahí los quiero ver porque, de todas maneras, esto en el peor de los casos lo vamos a reponer el próximo año. Diego Chalper, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y diputado de RN, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública esta noche. Muchas gracias, Matías, que te vaya bien. Que esté muy bien, igualmente. No era de la calidad que hubiéramos querido, pero se dio hace poco. Están en Valparaíso los dos diputados, por eso no los pudimos tener acá. Pero hay otros temas que también nos importan mucho y no son exactamente de las personas que pueden elegir. Son las personas incluso que no pueden entrar a este país. Están más lejos aún de poder elegir lo que ellos quisieran. Y nos referimos a las personas que quieren migrar, que se sienten atraídas por nuestro país y fundamentalmente porque en sus países no tienen una posibilidad a veces ni de sobrevida. Por lo tanto, la pregunta que les vamos a presentar tiene que ver con el tema que aquí viene. Si debería el gobierno permitir el ingreso a los inmigrantes venezolanos que están en la frontera entre Arica y Tacna. Ya la presentamos en el Facebook, por lo tanto ya hay algún tipo de votación. El 38% cree que sí, el 62% hasta ahora cree que no. Les voy a presentar a los invitados que tenemos esta noche. María Olaya Graus, académica de la Escuela de Trabajo Social y parte del Grupo de Estudios Migratorios de la Universidad Católica. Olaya, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. Y José Tomás Vicuña, que es director del Servicio Jesuita de Migrantes. José Tomás, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Quiero explicar antes, uno no suele presentar a los que no están, pero dado este tema era interesante tener otras miradas distintas y tanto Álvaro Belolio, que es encargado del tema migrantes o el tema de extranjería, y Mijaíl Bonito, que es el asesor del gobierno en estas materias, ambos fueron invitados esta noche y por razones de agenda no pudieron estar aquí. Hubiese sido interesante tener los matices en esta mesa. Pero, Olaya Grau, ustedes han estado con este estudio, este grupo de trabajo en la frontera y nos gustaría que nos narraras qué es lo que están viendo, qué es lo que se vio y qué es lo que se ve hoy o para mañana y pasado. Mira, sí, efectivamente nosotros desde el Grupo de Estudios Migratorios armamos una comisión, ¿cierto? Y nos fuimos a la frontera, estuvimos en Chacayuta, en Tacna, y la verdad es que lo principal, por una parte, es decir que la crisis, digamos, que ocurrió en Chacayuta no se acabó, más bien se traslada a las afueras del consulado chileno en Tacna, donde la situación aún más se agrava y de alguna forma va tomando un matiz bastante crítico, donde se observa un desastre humanitario realmente impresionante. ¿De cuántas personas estamos hablando? Mira, nosotros cuando fuimos podíamos observar más de 150 niños, aproximadamente, muchísimos niños, y también, aproximadamente 300, 400 personas ahí, en el lugar. Se observa una situación bastante crítica, las personas durmiendo en la calle, en la intemperie, gracias a peruanos que han tenido de alguna forma sensibilidades y han hecho ayuda humanitaria. Hay carpas hoy día, de alguna forma, plásticos, cajas, pero la situación es bastante infrahumana y sobre todo porque no existen servicios básicos. O sea, los niños no hay baños, no hay agua, la comida depende de la ayuda humanitaria un poco que llegue, que tiene que ver con ACNUR. Muchas veces cuando nosotros estuvimos ahí eran ellos los que repartían los alimentos y vecinos también de la zona que entregaban de alguna forma alimentación. José Tomás, ustedes que tienen gente trabajando allí, ¿tienen una visión similar a la de Olaya? Sí, y de hecho nosotros estuvimos junto a Olaya, estuve yo en Arica, en Tacna y en Colchane, fue los 3 lugares durante el fin de semana, y la verdad es que esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis humanitaria. No solo en Tacna, en distintas fronteras. Hay cientos de familias, 5.000 personas al día dejan Venezuela. Entonces hay que distinguir lo que es un flujo migratorio de una crisis humanitaria y por eso, a propósito que se puso suma urgencia el proyecto de ley, o sea, necesitamos un nuevo proyecto de ley, eso sin duda, pero que no nos lleve a legislar sobre la contingencia y la urgencia. No podemos legislar pensando en lo que está pasando hoy día en la frontera, tenemos que legislar pensando en los próximos 15 años y viendo que la situación de Venezuela es particular y excepcional y responde más a una crisis humanitaria. Es difícil para quien está legislando, para quien está gobernando, tratar de, con la cabeza fría, diseñar una política pública
Si pensamos que la ley que hoy nos rige es del 75, las leyes no se hacen para que duren un año, sino que ojalá 20, 30 años, es difícil, me gustaría ver cuánto empatizan ustedes con quienes están diseñando las políticas públicas del gobierno, diseñar un programa con la contingencia que hay. Tú dices, salen 5.000 venezolanos, no todos llegan a Chile naturalmente, pero ¿cómo se compatibiliza esta urgencia de hoy con el mediano y largo plazo cuando diseñas una política? Mira, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. O sea, nuestro presidente Sebastián Piñera estuvo en la frontera en Venezuela y él de alguna forma hizo una invitación abierta, ¿cierto? A los en Cúcuta, en la frontera venezolana, sí. Y de alguna forma ahí es donde, cuando nosotros estábamos en Tacna, los venezolanos nos decían, a nosotros nos invitaron, a nosotros nos invitó el presidente para acá, a nosotros nos hablaron de una responsabilidad democrática, nosotros no vinimos en el fondo porque se nos ocurrió, sino más bien estamos recibiendo una invitación para poder de alguna forma hacer frente a nuestra crisis humanitaria. Entonces, yo creo que eso es súper importante recalcar, que los mismos venezolanos nos decían y que de alguna forma también ellos se han sentido engañados. ¿Por qué? Porque al salir de Venezuela ellos tenían una normativa, una forma, ¿cierto?, de entrar al país. Requisitos, ¿no? Y cuando van en tránsito se encuentran con que en el fondo se establecen nuevas normativas que les impiden el paso. ¿Y qué ocurre allí? Que los trasladan a Tacna y ahí para pedir la visa de responsabilidad democrática, y esta visa de responsabilidad democrática a su vez empieza a aumentar los requisitos, ¿ya? Y ahí es donde se genera una mayor crisis aún. Entonces... José Tomás, este es un punto interesante. En la medida que salen y hacen el trayecto, cambian los requisitos y aumentan para la visa consular. ¿Cuáles son esos requisitos nuevos que pone el gobierno? Que hoy día antes una persona venezolana podía ingresar o como turista, que lo permite la ley lo permite, o con la visa de responsabilidad democrática o incluso solicitando refugio. Hay que tomar en cuenta que el año pasado, del total de personas que se rechazaron en frontera, la mitad fueron venezolanas. El año pasado ya la mitad, pero esta medida lo que provocó fue la crisis. A veces dice, pero ¿por qué Chile tiene que preocuparse si algo está pasando en Perú?, dice el director de Extranjería. Porque esto sucede por una medida que tomó. Entonces, a propósito de la legislación, hay que separar las aguas. O sea, la legislación debe ser en torno al migratorio, pero, y ahí entra más el Ministerio del Interior, pero lo de Venezuela debería ser más de relaciones exteriores, porque es una crisis regional. Entonces, ante una crisis regional, respuesta regional. Esta mañana escuchaba al subsecretario Uvilla, Rodrigo Uvilla, y decía que las personas que estaban pidiendo refugio entraban. No. Eso, no sé si lo habrán escuchado ustedes. Que Yo entraban y que mientras estaban aquí adentro se buscaba el procedimiento para saber si lo que estaban diciendo, la razón por la cual pedían el refugio, era aceptable o no, pero que se les hacía entrar. ¿Eso no está ocurriendo según de hecho, su capacidad de haber visto allí? Sí, nosotros cuando estuvimos allí, de hecho estuvimos bastante rato en Chacayuta mismo, en la frontera, nos dimos cuenta de que en el punto de Concordia había una barrera, ¿cierto?, como de carabineros, que no dejaba ingresar a los venezolanos a pie hacia Chacayuta. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esos venezolanos que entraban a pie en ese momento, cuando ya la gente estaba trasladada en Tacna, venían a pedir refugio. Entonces nosotros de alguna forma intentamos como asesorar a la gente y decir, mire, usted efectivamente puede solicitar refugio en las condiciones en que está. Venían con adultos mayores, un adulto mayor con cáncer avanzado, 2 niños, eran 5 personas que estaban caminando pidiendo y en el fondo querían solicitar refugio. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Que no los dejaron pasar. No los dejaron pasar. ¿Quién no los deja pasar? Esta barrera de carabineros que estaba en el punto de Concordia no los deja pasar hacia, digamos, el punto de Chacayuta donde... ¿Con qué argumentos, Olaya? Que tenían que regresar a Tacna, que en Tacna les iban a dar la visa de responsabilidad democrática y por lo tanto entonces ellos no podían ya solicitar el refugio. Pero eso es lo que nos parece grave. Porque yo escuché al ministro Uvilla, hace muy poco rato lo escuché, me habían dicho, lo había leído, y él dice claramente que los que van a pedir refugio entran. No. Tú fuiste testigo de un grupo de personas que les negaron el refugio. Nosotros tenemos 2 casos. Uno, un militar venezolano que escapó. Solicitó refugio, se lo negaron. Tuvimos que ir con un notario después del viernes a la frontera, lo entrevistaron 2 horas y solicitó refugio, pero lo habían rechazado y tuvimos que ir con un notario. Y otro caso, una familia de 9 personas, una de ellas embarazada, que llegó en el servicio de visita migrante, la estamos acompañando a ella, y ahí ella dijo, mira, Mijael Bonito me dio la solicitud de refugio y acá ni siquiera me entrevistaron, padre. Me dijeron, no, usted no es refugiada. Usted no es refugiada. Sí. Y eso se lo dio una autoridad del gobierno. Eso es testigo. Y hay un reportaje de la televisión que sale ella entrando
con su familia, le dieron como solicitante de refugio y acá dijeron, mira, ni entrevista. Ese es el caso de los refugiados, que vemos las dos visiones, las dos versiones. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no vienen a pedir un refugio, sino que vienen a pedir entrar a este país, a reencontrarse con su familia, a buscar una oportunidad? ¿Cuáles son estos nuevos requisitos a los cuales les ha impedido el ingreso? Mira, nosotros lo que pudimos en el fondo observar, estando fuera del consulado, es que la gente salía muchas veces bastante triste, porque le estaban pidiendo ahora cartas de invitación, por ejemplo, para poder solicitar la visa de responsabilidad democrática. Una carta de invitación que además tenía que tener certificado de cotizaciones previsionales de la persona que invitaba y que ojalá fueran incluso mayor del sueldo mínimo. Entonces, empezaron, y eso nos da un poco pie de la arbitrariedad que está ocurriendo, de alguna forma la desinformación y el desorden, porque hay requisitos que empiezan a aparecer arbitrariamente y que no estaban contemplados en la normativa. Y eso ha sido definitivamente un problema. Por otra parte, lo que nosotros pudimos presenciar es cómo estas medidas que se instalaron están separando familias. O sea, de alguna forma hay de repente papá, mamá, hijos, y uno de ellos no tiene el pasaporte con los años que se están pidiendo, por un año, por ejemplo, y no les dan la visa. Entonces, eso de alguna forma nos preocupa porque es una situación bastante crítica, sobre todo por el tema de los derechos de los niños y en el fondo la unificación familiar. O sea, eso... José Tomás, el subsecretario Uvilla dijo, este país no puede, nos gustaría, algo se dice, o quizás si pudiéramos, pero no es la realidad, no podemos acoger a todos los que vienen. ¿Ustedes comparten ese juicio, que sí, Chile no puede abrirle la frontera a todos? Exacto. Sin hacer alguna pregunta? Yo quiero dejar algo bien claro. Siempre se ha dicho que el Servicio de Ejército Migrante dice que frontera abierta, eso es falso. Es falso. Nunca lo hemos dicho, no hay ningún documento. Porque se dice, distintas autoridades han dicho que decimos eso es falso. La propuesta de nosotros es decir, mira, que se pida carnet de identidad con documentos antecedentes, que ya lo hacen otros países, que lo solicitó Guarequena Gutiérrez. Con documentos antecedentes. Con documentos eso es para evitar que entren de personas con antecedentes delictuales. Que son los mínimos, Ya. Pero si mira, ¿eso ustedes están de acuerdo? Que están haciendo otros países, carnet de identidad, hoy día un pasaporte en Venezuela cuesta $2.000. Si yo estoy en Tacna, tengo que ir a sacarlo a Lima, se van a demorar un mes. Entonces, ningún país, ninguno, ni menos un consulado, va a poder resolver una crisis humanitaria. Entonces veamos colectivamente, se necesita una respuesta colectiva para una crisis que es regional. Ningún país va a poder solucionar esto y aunque se vaya Maduro mañana, esto va a seguir. Entonces tengamos respuestas colectivas, viendo que la OEA, ACNUR y la OIM, 3 organismos internacionales, han señalado que la gran mayoría cumple el perfil de refugiado y en la frontera se rechazan todos los días solicitudes de refugio. Yo quiero hacer ahí un hincapié que creo que hay que distinguir dos planos. Uno tiene que ver con la urgencia hoy día en Tacna y creo que eso hay que resolverlo y eso sí, el gobierno podría de alguna forma dejarlos entrar. ¿Ya? A las 350 personas. Exacto, o sea, exacto, porque ellos vienen en tránsito, o sea, de alguna forma ellos vienen con unas normativas que se pusieron cuando ellos salieron y en el camino se les cambia un poco el cuento. ¿Cómo podrías medir, ya, deja de entrar a esos 350, se va a acumular un grupo nuevamente porque hay un flujo que es creciente? ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuándo partieron? ¿Cómo vas a poder medir si ellos partieron después del cambio de la normativa? Mira, por ejemplo, en el caso de Perú, efectivamente el 15 de junio establece también visa consular, pero la diferencia es que ellos ponen un tiempo de prórroga. O sea, hay 15 días que pone Perú donde instala la normativa, pero hay 15 días donde las personas que están transitando pueden... días de gracia. Exacto. Y entonces eso, por ejemplo, podría haber ocurrido acá también. O sea, y lo que está pasando es que justamente esta medida lo que está haciendo, en vez de asimilarnos a Australia o Nueva Zelanda, que queremos esos países, que lo han dicho el propio gobierno y que son muy buenos países en temas migratorios, nos estamos pareciendo a Estados Unidos. La frontera peligrosa, los coyotes ya no solo están en el terminal de buses, van al consulado, cobran entre $50 a $300, están pasando muchos menores de edad todos los días y es un campo minado. Y ahí hay que preguntarse, mira, cuando detuvieron la semana pasada una mamá con su guagua y su hijo de 3 años, cuando una madre pasa con su guagua en brazos por un campo minado es porque ese campo minado parece que es más seguro que el consulado de Tacna. Y ahí tenemos un dilema, decimos, bueno, hay cosas administrativas que hay que cumplir. Ya han habido muertes en la frontera. ¿Por qué no tratar algo distinto? Porque todo esto se produce, dado que el año pasado también había rechazo, todo esto se produce desde el 22 de junio.
Ya, y hacer algo distinto es dejar entrar a los que están hoy día por urgencia. Hoy día hay que resolver esa crisis. Ya, digamos, y de aquí en adelante exigir un carnet de identidad y un papel de antecedentes. Aunar criterios también en la región en torno a las solicitudes de refugio. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro criterio? Porque hay criterios muy disímiles. Chile tiene una gran ley de refugio con estándares internacionales, pero la verdad la aplicación no está haciendo lo que dice la ley y tenemos muchos casos. Y por otro lado, ver una respuesta a través de un organismo internacional que puede ser liderado por la OEA. Oye, ¿se podrán establecer cuotas privilegiando la reunificación familiar? Hay países que han tenido una gran cantidad de migrantes, otros no. José Tomás y Olaya, ¿tienen antecedentes de que aparentemente el gobierno, uno puede leer, no se reconoce abiertamente, pero que temen a que venga una ola migratoria más importante de aquí en las próximas semanas y que todas estas medidas sean preventivas para generar al menos la idea de que para acá no vengan todos porque acá no podemos? Yo creo que el tema ¿Tienen información al respecto ustedes? Mira, a mí lo que me transmitió los venezolanos cuando estuvimos con ellos en Tacna, nos decían que en el fondo en este último mes de junio se han ido imponiendo, ¿cierto?, estas visas consulares en Perú, ahora en Chile, etcétera, y que por lo tanto eso de todas maneras frena un poco la llegada de más venezolanos. Entonces se cumple en cierta medida como el objetivo de poner esta visa consular. Entonces, si bien los venezolanos van a seguir emigrando, sí, buscando mejores oportunidades, porque efectivamente es una crisis humanitaria la que están viviendo en una, digamos, situación de violencia generalizada, vulneraciones de derechos humanos, entonces efectivamente ellos tienen que también salir de allí. Entonces, en ese sentido, y ahí es donde yo también conecto un poco con lo que dice José Tomás, creo que es importante que la salida, digamos, del problema, que es más mayor y más compleja, se resuelva en una red, se resuelva entre una corresponsabilidad regional. O sea, aquí no se ha visto hasta el momento una coordinación regional entre países. O sea, y eso se podría hacer fácil, o sea, no sé si fácilmente, pero hay un tema también ahí de cómo las relaciones internacionales se están manejando con el tema. Si estamos todos reconociendo de que existe esta situación en Venezuela, entonces... Ahora, pero están entrando venezolanos a Chile, ¿no? Sí, están entrando, y hay que aclarar algo, o sea, del total de personas que se han desplazado desde Venezuela, que son 4 millones, el 90% no lo ha hecho Chile. No, por supuesto. O sea, el 90% no, porque claro, dice todo, hola, no. Y entonces mira, el 90% no se ha ido, sí, con 400.000 personas, que es la estimación, el 400.000. ¿Qué porcentaje, no de los que salen, de los que intentan entrar a Chile por las distintas alternativas, lo hacen? Hoy día... Lo logran. Hoy día muy bajo, el año pasado fue 50%, se rechazaron la mitad. ¿Y hoy en qué orden estamos? Hoy día, mira, lo que nos decían que va variando. Lo que pasa es que también el tema de la atención en el consulado se ha visto bastante, obviamente, muy colapsada, y eso lo que ha producido ha sido que se vayan, los que tenían cita el lunes terminan atendiéndolos el miércoles. Entonces se empieza a acumular, a tochar, y por lo tanto la gente sigue parada ahí, y las visas que se están dando va dependiendo, pero hay días que se dan 60, lo que nos cuentan un poco los venezolanos allá, otros días se dan 20 y así. Entonces, de alguna forma, efectivamente existe un atochamiento en el consulado, pero debiese existir otras medidas como más de emergencia para poder atender más eficientemente también. Por último, ¿conectan ustedes de alguna manera todo este tema que estamos hablando con el decreto que firmó el presidente de la República hoy día de que las Fuerzas Armadas, el Ejército particularmente, pueda trabajar en apoyo, no titular de la tarea, pero en apoyo logístico y de vigilancia en las fronteras para casos de narcotráfico, se dice? Pero ustedes sospechan que es un intento de fortificar la posición en nuestra frontera por la entrada de migrantes que, insisto, se comenta, se lee, se dice, no hay información cierta de que vengan camino acá una ola más grande. ¿Conectan los dos casos o no? O sea, coincide. Porque además dice que es por un periodo determinado el decreto. Coincide que justo después de esta medida, el subsecretario estuvo la semana pasada ya, pone esto. A ver, ahí lo que pasa, nosotros en ningún caso promovemos el ingreso por paso no habilitado, porque más encima es peligroso, la persona queda en situación irregular, eso es lo peor. Sí. Eso es lo peor. Pero también hay una desesperación de la otra persona por cruzar. Van a poner Fuerza Armada. Yo hoy día leí a Lucía Damer, que es más experta en temas delictuales, y decía, mira, eso no funciona con el narcotráfico. Entonces, como también quizás con el narcotráfico hay un asunto más técnico que cuáles son las mejores medidas, yo no las sé. Lo que sí sé es que cuando hay mayores barreras en un lado, en frontera, las personas empiezan a cruzar por otro lado. Eso es universal. Olaya Grau, académica de Trabajo Social de la Universidad Católica, y José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita Migrantes. Les agradezco estar esta noche aquí en Vía Pública.
Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Y debiera permitir el gobierno el ingreso a los migrantes venezolanos que están en la frontera entre Arica y Tacna, en esta situación que han descrito. El 38% de las personas que han respondido dicen que sí, el 62% restante dice lo contrario. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y hoy ha muerto un expresidente argentino y es interesante por lo que significa este expresidente, Fernando de la Rúa, que a los que somos mayores recordaremos aquel 20 de diciembre de 2001, un helicóptero blanco saliendo del techo de la Casa Rosada con el presidente que estaba yéndose, no solo dejando el poder y renunciando a la presidencia de la República, sino que yéndose al ostracismo y al fin de su vida política. Y fue bastante paria durante mucho tiempo, porque el país en ese momento estaba en una situación de desmadre total, corralito, muertos en las calles por enfrentamientos esa tarde del 20 de diciembre. Y lo que vino después, bueno, es parte de lo que vamos a conversar con Jorge Gordín, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Jorge, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Lo que vino después da pie a incluso hay un libro, me parece, que se llama 5 presidentes en una semana. Yo solo recuerdo que salió de la Rúa, no sé si en el orden estoy correcto, pero me acuerdo que estuvo Ramón Puerta, Camaño, Rodríguez Sá, gobernador de San Luis, y luego Duhalde, que le dio cierta estabilidad al país en un año, pero 5 presidentes en una semana. No sé si tú como experto, doctorado, ¿has visto eso en algún otro país? No en un país de normalidad democrática. Lo que ocurre es que fueron todos los candidatos del peronismo, incluso Duhalde, que es el que había perdido las elecciones previamente, exacto, como preludio a la era Kirchner. Y bueno, fue lo que vino luego. Pero evidentemente había un vacío de poder que era inusual, por lo menos en los periodos de gobernanza democrática en Argentina. Sí, un periodo especial. Bueno, creo que fue Puerta, el que duró una tarde. Sí. Una cosa que no sabía. Ya, nombrar un nuevo presidente. ¿Cuánto rato va a durar este presidente? Eso es de locos. Fue una locura porque lo que era obvio que el problema no lo resolvía el cambio del líder. Había un contexto en ese momento que el Fondo Monetario había decidido cortar el financiamiento que había prometido. Otro default de Argentina. Exactamente. O sea, básicamente eso fue lo que impulsó el corralito. En ese momento, al estar el corralito, pusieron más duro el brazo en el Fondo Monetario y ahí ya no hubo más opciones. Y eso fue el preludio, digamos, el comienzo del final. ¿Cómo llega de la Rúa, que entiendo que es, así como Alfonsín, su predecesor radical, quien fue que en el 83 retomó el poder después de la dictadura, tampoco pudo terminar su gobierno? Es el sino de los no peronistas que no logran terminar, entiendo que hace más de 60 o 70 años en Argentina un mandato. Exactamente. En ese sentido, de la Rúa es un líder muy particular. Yo creo que es un modelo de líder inusual en América Latina, de pocas luces mediáticas, poco candor populista. Aburrido, dicho por él mismo. Aburrido, de hecho él hizo la campaña precisamente para distanciarse del pizza y champán de la época de Menem, de la frivolidad, de las cámaras. Ferrari, todo eso, y él se presentó como el aburrido y ganó como el aburrido, acompañado de un vicepresidente también aburrido dentro de la fila del peronismo, que era el Chacho Álvarez en su momento. Ahora, sin embargo, él es muy icónico en momentos especiales. En particular, es el primer presidente que permite que siga lo que es un periodo de gobierno peronista en una lógica democrática. Todos los periodos de gobierno peronista han sido interrumpidos por los militares. En ese sentido, él representa algo bastante especial. Es decir, ¿se va antes de que haya una interrupción militar? ¿A eso te refieres? No. El peronismo siempre ha sido interrumpido en sus momentos de gobernanza por regímenes militares. Sí. O sea, es la primera vez que no lo hacen los militares. Es radical, tú dijiste peronista. Exacto, no, me refería a peronista. Él es radical. Él es radical. Él es radical. Pero todos los periodos peronistas han sido interrumpidos históricamente hasta la llegada de él por golpes militares. Okay. Él es el primero que inaugura ese periodo de recambio, digamos, especial. Cuando termina Menem. Exactamente. Que es su antecesor. Lo que también lo es especial, si me permite, es que él es el primer jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue la descentralización política como consecuencia de la reforma constitucional del 94, donde Buenos Aires pasa a ser una unidad territorial equivalente a las provincias. Y el primer jefe de gobierno, con una mayoría contundente electoral, ha sido de la Rúa. O sea, ¿Y tuvo un buen rendimiento allí? Bueno, por algo se lo eligió después en el país, en la nación, pero lo que pasa es que queda la sensación de que de la Rúa
fue un tipo de muy pocas luces del liderazgo en la Casa Rosada. Entonces, ¿cómo estuvo cuando estuvo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo hizo allí? Él es el formato, él es el senador clásico. Él casi siempre ha sido senador, muy exitoso como senador. Y en su momento de jefe de gobierno ha mantenido un perfil bajo también, ha hecho mucha obra pública, ha aprovechado el momento especial de presupuestos especiales que había en ese momento, con niveles bajísimos de corrupción en relación a que normalmente se halla en la política argentina. Fue un periodo muy bueno. Lo que ocurre es que lo que él le ayudó que en un momento determinado el menemismo, por los escándalos de corrupción y sobre todo por el involucramiento en el tema de tráfico de armas con Ecuador, de Menem, ahí se le abre una ventana de oportunidades para lo que es la carta seria, el candidato aburrido, pero que viene a traer un poco la normalidad que el radicalismo siempre intenta traer, pero de manera bastante poco exitosa a la política argentina. Alfonsín terminó con una superinflación que tuvo que entregar el mandato a Menem antes. De la Rúa sale en helicóptero. Pero hay algo interesante, porque si bien son muy malos gobiernos, el de Alfonsín y el de la Rúa, dos radicales, son dos líderes políticos muy respetados. Son dos tipos, no sé si queridos es la palabra, pero tienen un prestigio como líderes y como personas, habiendo sido muy malos presidentes. ¿Cómo te lo explicas tú? Indudablemente. En el caso de Alfonsín, el padre de la democratización, por decirlo de una manera. Y de la Rúa empieza antes, porque de la Rúa ya fue candidato a vicepresidencia en los años 70 del radicalismo. Ahora, lo que ocurre, hay un tema institucional. El problema en Argentina es que siempre cuando el radicalismo llega al poder a nivel presidencial, no tiene mayoría en el Congreso. Y el peronismo tiene mayoría en el Congreso y aparte controla las gobernaciones de las provincias. No nos olvidemos que Argentina es un sistema federal de provincias fuertes. No se puede gobernar sin los gobernadores. Entonces eso siempre ha jugado en contra y es como una ley de hierro institucional, si me permites, de la política argentina. El control férreo territorial que tiene el peronismo como una organización maleable, con mucha inserción en diferentes... Pero eso sí suponemos que es el peronismo, pero estamos viendo hoy exactamente que hay tantos peronismos casi como peronistas. Hoy día vemos que el vicepresidente de Macri en su fórmula es un peronista, Pichetto, es un senador muy tradicional, y está en adversario total de la fórmula Fernández-Fernández, que son dos peronistas. Entonces ya no es tan binominal el asunto. Indudablemente, pero ante eso, si me permites, quiero traer a la atención de que el primer candidato que trajo un vicepresidente peronismo, de no el peronismo, ha sido precisamente de la Rúa, cuando lo trajo a Chacho Álvarez. ¿Chacho era peronista? Claro. Él era, en ese momento, bueno, dejó el peronismo y se pasó al FREPASO, que era el bloque centro-izquierda, que se unió con la Alianza cuando ganaron el 99. Ahora, en relación a lo que dices, sí, el peronismo en este momento está mucho más descentralizado y, digamos, y desvinculado en el sentido que las facciones clásicas dentro del peronismo no solo que están opuestas, sino que se traicionan las unas a la otra. Cuando vemos exactamente lo que ocurre con Pichetto, que va con Macri, cuando vemos el rol de Massa en general, vemos que el peronismo se caracteriza por ser un partido político que es un camaleón, un pulpo de 38.000 tentáculos, que siempre ha tenido la posibilidad de reinventarse a partir de presentarse como movimiento político y no partido político, entonces diluir lo que es la dimensión programática. Y eso le ha permitido hacer política, acomodarse en los diferentes vaivenes de la historia del país. Y hoy día justamente Macri, que no es radical, es que Cambiemos, que es una coalición donde tiene cosas, para hablar un poquito de aquí a futuro, cosas interesantes, porque tiene él, que es más bien de derecha liberal, tiene a Pichetto, que es un tradicional senador peronista, y la tiene a la Vidal. Perdón, ¿cómo se llama? La líder política de izquierda que está apoyando a Macri y a Cambiemos. Así, la que es tan controvertida, que se me va en este momento. Bueno, se me va. Es una coalición bastante heterogénea. No sé si va a lograr en este momento oponerse a una férrea posición de los K, que está representada por los dos Fernández en este momento. Bueno, en este momento no se sabe... Lilita Carrió. Lilita Carrió. De ella quería hablar. Con lo de la izquierda un poco ¿Pero no es de izquierda, Lilita? No es de izquierda. O sea, ha flirteado con la izquierda, pero adjudicarle... bueno, pero... No es ni radical. Todo es posible en Argentina. No es radical, no es peronista, no es de derecha. ¿Qué es lo que es? Es una política de centro que tiene capacidad también de interlocución con los dos segmentos programáticos.
pero generalmente ha ido mejor con el radicalismo y por supuesto mejor con Macri. Y con esa base de apoyo de Macri por la derecha, Lilita Carrió, que tú la acabas de describir, y Pichetto, que es un senador muy potente, que manda mucho en el Senado y es peronista, con esa base de apoyo, ¿le alcanza a tu juicio a Macri? Bueno, si yo tuviese ese poder de predicción, pero ¿cómo lo ves tú? En este momento, mira, yo creo que en este momento existe una posibilidad más contundente de que Macri pueda permanecer en el poder de la que existía antes. En un momento se barajaba la hipótesis que si Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la cara bonita, el plan B, digamos, el plan V. Pero en este momento ya que Macri está tomando luz propia, precisamente a partir de la movida que hizo, precisamente de lebanonizar aún más al peronismo. O sea, la idea de Macri era múltiple, era aparte de digamos, fortificar un poco la imagen del gobierno a través de incorporar a los winners históricos de la política argentina, que son los peronistas. Fijémonos que en todas las listas que hay ahora en las elecciones próximas en Argentina hay un peronista. Es un joker partidario. Y bueno, pero de alguna manera eso no es casual. Eso tiene que ver, responde a las capacidades organizatorias, a las capacidades de maleabilidad que tiene este partido político. Mi predicción, bueno, muy imprecisa, pero yo creo que Macri podría ganar. Ahora hay que ver qué ocurre en la segunda ronda. Claro. Primero las PASO, después la primera ronda. Exactamente, ahí hay un voto estratégico. Y la primaria que es obligatoria. Exactamente. Y ahí se va a ver qué es lo que va a suceder. Y el nivel de encono que hay, el nivel de enfrentamiento, la polarización. La grieta. La grieta que le llaman mucho los argentinos. ¿Está de los niveles altos que tú le has visto en los últimos años en Argentina? Yo creo que ahora se popularizó el concepto, pero tú mismo mencionaste el año 2001. Ahí más que una grieta había un abismo. Entonces, no es una cosa nueva. Argentina, eso lo decía Albert Eichmann, un famoso economista, se caracteriza por movimientos pendulares extremos, pasar de paradigmas extremos de un lado a otro y le falta esa maleabilidad que existe un poco en Chile, en algunos países de cambio gradual, que genera más confianza. Entonces, intrínsecamente el argentino es desconfiado. ¿Por qué? Porque sabe que en un momento va a estar del lado de los ganadores, pero que luego va a estar del lado de los perdedores y no hay término medio. Pero ¿cómo dices tú que lo que le falta es gradualismo si lo que le acusan los miembros del macrismo al principio, que parte del fracaso de Macri es que fue muy gradualista? No, lo que lo acusan es de ser inmovilista, o sea, más que gradualista, o sea, de detenerse, quedarse quieto mientras los acontecimientos van avanzando. O sea, gradualismo hubiera sido de alguna manera tratar de insertarse en algún punto donde dejó el kirchnerismo la economía política del país. Y lo que ha hecho simplemente Macri es tratar de lidiar con los remedios, la medicina, en términos de déficit fiscal, en términos de ser la cara bonita frente al capital internacional, que es una cosa que se no hizo ajustes. Y eso su sector más duro lo critica de no haber tenido la valentía o el coraje de hacer ajustes tan solo entrando, que tenía capital político para hacerlo. Hizo subas de tarifas, pero no hizo ajustes importantes y después ya no le quedaba tiempo ni combustible. El problema es que en Argentina esos ajustes es costoso porque se ha instaurado un poco la capacidad del peronismo de, aunque esté en la oposición, siempre de presionar al gobierno para que el límite que tenga para lo que es la píldora amarga, el ajuste fiscal, sea muy acotado, sobre todo cuando entendemos lo que es el entretejido federal del país, lo que es el tema de la repartición de recursos con las provincias. Precisamente una de las cosas, y esto yo publiqué un artículo, que explica la caída estrepitosa, digamos, de la Rúa y lo que sería la gran recesión que ocurre en Argentina, tiene que ver con la incapacidad de la Rúa y del radicalismo de controlar el endeudamiento provincial. O sea, ahí hay un tema también muy importante que tiene que ver con los poderes que confiere el federalismo. Las provincias en Argentina tienen capacidad de endeudamiento porque pueden tomar préstamos extranjeros, tienen sus propios bancos y cuando no hay dinero, emiten su propio dinero. La provincia de Buenos Aires emitía los patacones cuando no había peso circulante. Entonces hay que entender, además del tema de la mayoría peronista del Congreso, entender que la territorialización de la política en Argentina es una variable central. Y por supuesto ha sido central en la caída de la Rúa.
Mira, es interesante. Argentina es un verdadero tobogán en cuanto a política, así que siempre es interesante y tiene tantas miradas. Jorge Gordini, académico de Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, te agradezco por estos momentos que nos has compartido para entender más a Argentina, que por cerca que está es difícil de comprender a veces en sus bienes políticos. Muchas gracias. Gracias, Jorge, que estés muy bien. Un gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Con León Gieco de fondo. Ah, no, es Mercedes Sosa, pero es tema de León Gieco. Pero Mercedes Sosa. Aquí está la respuesta a la pregunta que les planteamos hoy día. ¿Debe el gobierno permitir el ingreso a los inmigrantes venezolanos que están en la frontera entre Arica y Tacna? 38% es partidario, el de 62% no es partidario. Vamos a 24horas.cl para ver qué es lo que tiene nuestro portal de noticias. En portada, justamente, educadores diferenciales rechazan la propuesta del Mineduc para levantar el paro. Ese es el punto en el cual se llegó a un acuerdo entre la mesa del Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Pero las bases mañana tendrán que pronunciarse. Eso está en pronóstico reservado. El resto de las noticias de todas nuestras plataformas durante el día, usted las puede ver aquí resumidas y puede entrar a los videos, los programas ultra recomendables. Temperatura, señor director, por favor, en Santiago en este momento. Los termómetros marcan 5 grados con 4 décimas. El cielo está despejado y con bruma. Para mañana y pasado se espera que haya 15 grados como máxima en la región metropolitana. Y cielos nublados, lo mismo el día jueves, con una temperatura levemente inferior, máxima de 13 grados. Revisemos qué ocurrirá mañana en otras dos regiones de nuestro país. Antofagasta, región de Antofagasta, mañana tendrá cielos nublados y una máxima probable de 16 grados. Valdivia, región de Los Ríos, era que no, julio, Valdivia, lluvia. 13 grados como máxima mañana en la preciosa Valdivia. Escuchamos de fondo a Mercedes Sosa, que hoy habría cumplido 84 años, esta negra inmensa, maravillosa. Hablar de Mercedes Sosa es hacer un recorrido por la historia de la Argentina, del folclore trasandino, del que ella es ícono, intérprete maravillosa de cuántas canciones, no solo del folclore argentino, ella maravillosamente interpreta música de toda Latinoamérica, de Violeta Parra, por lo pronto la hemos visto interpretar canciones de ella, ¿no? Bautizada como la voz de América Latina, comenzó su carrera a los 15 años, siempre ligada a las raíces de la música folclórica latinoamericana, de su país también, naturalmente. Se convirtió rápidamente en un referente del folclore y las artes, muy aficionada a las colaboraciones, hizo dúos, tríos permanentemente con Charly García, con Gustavo Cerati, con Fito Páez, con Calle 13, Shakira, bueno, montones, se nos van seguramente muchísimos. Solo nombramos algunos. Hoy, en el día del nacimiento de Mercedes Sosa, mismo día además en el que se firmó el acta de independencia de la Argentina en 1816, la escuchamos en una de esas tantas colaboraciones justamente con León Gieco, que tengo la idea de que es el autor de Solo le pido a Dios. Si no me equivoco, a lo mejor es solamente un intérprete, pero yo creo que es de León Gieco. Con estos dos, sí, es de él, me confirman. Con la voz de estos dos enormes cantantes trasandinos, nos despedimos de Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.